Bienvenidos sean todos a este tiempo de oración. Este es un tiempo que nuestra iglesia, Asamblea Un Nuevo Comienzo, ha apartado para poder compartir la palabra de Dios en un devocional pequeño y también orar. Y hoy es un honor para mí poderles dejar con la tesorera de nuestra iglesia, nuestra hermana Guadalupe González, que ella estará compartiendo en este momento el devocional. Bienvenida, hermana Lupita, el tiempo es suyo. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo y gente en general. Y si usted por casualidad encontró este video, no es casualidad para nosotros. Usted es llamado para el Señor para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar trayendo un resumen del capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Y me fascina cuando yo leo Hechos, yo me alegro porque es un libro que nunca se ha terminado de escribir. A la fecha siguen sucediendo cosas, siguen pasando cosas. Lo que pasa es que ya no está compilado en esto que pasó después, ¿verdad? En este libro que está aquí en la Biblia. Pero el libro de los Hechos, hermanos, sigue sucediendo. Seguimos teniendo cosas hermosas como miembros de iglesia, seguimos escribiendo milagros. El capítulo 5 me encanta porque es como una explosiva demostración del Espíritu Santo. Y es usado Pedro y es usado Juan. Y empieza primeramente con una enseñanza buenísima para todos, que es la de Ananías y Zafira. Y esta enseñanza es tan hermosa para podernos llevar a la idea de que Dios sigue siendo inmutable. Una de sus características es la inmutabilidad. O sea, Él sigue siendo el mismo. Fue ayer, hoy. En el Antiguo Testamento hizo los mandamientos y en él especificaba que él no le aborrecía el que mataras, el que robaras. Y en esta específica parte donde tratamos, si usted no lo ha leído, léalo, se lo recomiendo muchísimo. Está buena la plática ahí. En Ananías y Zafira, es la parte primera, empieza del 1 al 11 y es una demostración del Espíritu Santo a una aversión a todo engaño y deshonestidad en el reino de Dios. Porque estamos hablando de gente que se congregaba en el mismo sentir y en el mismo, con los mismos ideales. Estamos hablando de gente que se congregaba en Cristo. Si usted escuchó el devocional de ayer, o en los otros días, se ha dado cuenta que esta es la iglesia primitiva, que esta es la iglesia que empezó a raíz de un derramamiento del Espíritu Santo. Ellos se llenan de un valor para predicar el evangelio en todos lados. Ellos empiezan a convivir como una comunidad con un solo sentir. Y en esa convivencia había mucha gente que llegaba y donaba y daba y se repartían por igual. Y al ver eso, Ananías y Zafira quieren hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ellos, la historia cuenta que ellos no van a llevar una ofrenda y no entregan el valor de toda la ofrenda. Y lo que a mí me impresiona más de este capítulo es cuando Pedro les dice, no, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y cuando él dice eso, pues la historia cuenta que Ananías cae muerto, después viene la esposa confirma lo que ya había quedado de acuerdo con el esposo y también ella fallece. Y dice que ahí la gente se llenó de miedo, ¿verdad? Y hay algo muy importante que enseñar aquí y es el miedo regular que le da a la gente pecadora y el miedo que nos da a los que creemos en el Señor. El miedo que le da a la gente que le gusta engañar y mentir,
lo hace actuar distinto al darse cuenta del poder del Señor ante el pecado. Si en su vida no hay intenciones de cambiar, aunque vaya a una iglesia, aunque se congregue con gente que habla de observar las leyes que el Señor dio, ¿verdad? Los mandamientos, en su corazón no ha habido ese cambio. Y es la actitud que vemos aquí en Ananías y en Zafira. Por lo tanto, cuando engañan, mueren, ¿verdad? Y ellos, entonces hubo gente que se asusta. Cuando nosotros vemos esas manifestaciones del Señor, podemos tener esos dos comportamientos. Si usted realmente está completamente convertido, si usted en realidad tiene al Señor en su corazón, no le va a dar un miedo santo. Le llamo yo miedo santo. ¿Por qué? Porque le va a dar un respeto a la palabra del Señor, va a reconocer la autoridad del Señor en su vida y no va a temer, porque usted sabe que el Señor conoce las peticiones de su corazón, las intenciones de su corazón. Y si su corazón está limpio, ¿cuál problema? Pero ¿qué pasa si yo solo llego porque, yo quiero pertenecer a ese grupo que está viéndole bien, que se están viendo bien, pero no estoy completamente convencida? Cuando usted ve esta acción que pasa, usted dice, mejor yo no voy, yo me retiro. ¿Por qué? Porque en realidad no has cambiado. Entonces es bien importante entender que el temor del Señor el temor santo nos lleva a alejarnos del pecado. Y el temor de la gente que no ha completamente conocido al Señor en su plenitud lo lleva a alejarse porque no tiene deseos de cambiar de estilo de vida. Eso es algo que trae la primera lectura de aquí del 1 al 11, cuando usted lee los hechos que pasaron con Ananías y Zafira. Tenemos que tener un temor santo porque tenemos un Dios inmutable. Después, el capítulo pasa a las muchas señales y maravillas que se estaban viviendo en ese tiempo. Y hasta una canción hay, ¿no? Cuando cantamos como ese corito de no era la sombra ni tampoco Pedro, sino que era el Espíritu del Señor. Y lo que a mí más me gusta es saber que esas cosas siguen pasando. Seguimos viendo a enfermos sanarse. Lo estamos experimentando ahora que hemos estado orando, que hemos estado intercediendo por gente que se le oía ya ni respirar, ¿verdad? Y gente que no tiene acceso a ayuda de doctores, gente que ha acudido al pueblo de Dios para que estemos orando por ellos. Y logramos ver que todavía siguen sucediendo esas maravillas de que se habla en Hechos 5, ¿verdad? Y es del versículo 12 al 16. Sanidades y maravillas. En esta parte me fascina porque es el Espíritu Santo actuando en todo su esplendor a través de Pedro, después de que Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo. Él se llena de ese fuego, él se llena de esa convicción completa, pudiéramos decir completa. Ya no vuelve a ser aquel Pedro que dudó, aquel Pedro que estaba con ese temor de haber negado al Señor. No, era un Pedro completamente revestido del poder del Espíritu Santo. Por eso es que se podían manifestar. No era la sombra, no era tampoco Pedro, era el Espíritu Santo actuando de una manera poderosa a través de ellos. Eso es lo que sigue presentando la iglesia hasta ahorita. ¿Qué sigue después de esto? Pedro y Juan son perseguidos. Claro que iba a venir envidia. Claro que iba a venir el ataque. ¿Cuándo se ha visto que las cosas buenas pasen y a Satanás le agrade? No. Por lo tanto, había que mover gente que estaba con envidia y había que encarcelarlos y había que meterlos, prohibirles que hicieran lo que estaban haciendo. Pero ellos no se amedrentaban. Y lo más hermoso es que pasa, los encarcelan
y el ángel del Señor mismo los va y los saca de la cárcel y ellos al día siguiente estaban otra vez predicando. ¡Wow! ¿Qué es esto? Dijeron los sacerdotes, ¿no? Ya con más temorcito los van y los retienen y no hayan qué hacer con ellos, hermanos, la mera verdad. No hayan qué hacer con ellos. ¿Y qué pasa? Aquí me fascina esta parte que nunca me había puesto a pensar. Y el que les da consejo a todos los sacerdotes es quien Gamaliel. Uh-huh. Si usted ha leído la palabra, usted sabe quién era Gamaliel. Fue el maestro de Pablo. De Saulo de Tarso fue el maestro, fue el que le enseñó toda la ley. Uh-huh. ¿Y qué les aconseja? Les dice, espérense, no vamos a hacer tanto argüende. Si esto no es de Dios, se va a desbaratar. Como ya pasó una vez, como ya pasó otra vez. Pero si esto es de Dios, ¿tú quieres estar en contra de Dios? Wow, o sea, los hace entrar en razón de una manera tan sabia. Pero bueno, ahí está esa parte. Y dice que los dejan ir pero antes los golpean. Y vemos la actitud aquí de Pedro y Juan, que salen contentos, hermanos, porque los golpearon. Salen contentos porque los golpearon, porque por causa del nombre de Cristo Jesús ellos habían sufrido. Tanto era la asimilación y la convicción que les trajo el Espíritu Santo que habían adquirido por completo la enseñanza que les dio Cristo Jesús. Por mí van a sufrir. Entonces ellos sí está sucediendo, sí es cierto, nos están maltratando porque estamos predicando la verdad a lo que vino Cristo Jesús. Este pasaje está poderoso, lleno de la esencia del Espíritu Santo, nos hace recapacitar en muchas cosas, en 3 cosas. Primero, en saber que Dios es inmutable, que lo que no le gustó ayer no le va a gustar ahora ni mañana, y que debemos de tener temor santo, que la mentira y el engaño es algo intolerable en un hijo de Dios. Piénselo, antes de que usted se le haga fácil mentir para salir bien de algo. Es intolerable ante la presencia del Señor y que va a venir castigo. Segundo, si a través de nosotros el Señor sigue obrando milagros y prodigios, sigue habiendo sanaciones, sigue habiendo liberaciones, sigue habiendo gente que se transforma su vida, hermanos, que era una cosa y ahora es la familia. Y creemos en generaciones y generaciones afectadas por ese cambio de una sola persona. Y después poder decir que estamos contentos de que estamos sirviéndole al Señor, aunque recibamos ataques, aunque recibamos cosas que no nos agradan, cosas que no está bien que nos hagan. Mas, sin embargo, sabemos la razón, y es porque le servimos a un Dios verdadero que nos trajo la enseñanza verdadera en el nombre de Cristo Jesús. Y que hay gente a la que le toca que lo golpeen y están contentos. Y luego nos hace pensar, caramba, a mí no me gusta que me graben porque me tengo que peinar. No, yo entonces no quiero salir. Cosas tan pequeñas, cosas tan superfluas por predicar el evangelio. Hagamos una conexión con el Señor para que todo nos sea más fácil para hacer, hermanos. Amén. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón. Como le dije, si usted la está viendo, tenga la seguridad que no es coincidencia. El Señor le está llamando a hacer un cambio en su vida. Lo está llamando a una vida transformada porque Él necesita de usted para seguir
obrando prodigios y milagros. Muchas gracias, hermano.